bai, danok sinisten dugule, oin, ez? Hamasei jornada egonga irabazi barik, eta ez dugu jakin zer dan irabaztie, eta oin badakigu, ez? Aztie alai haue da, eta bueno, eta itxaropena be hortxe ikusten dugu oin, ez? Badakigu ez dala izango erreza Getafen irabaztie, baina badakigu zelan irabazten dan, ez? Eta hori ona da guretzat. Gure futbola egiten badugu, jakinje kontra izue oso kompetitibu edala, baina gure futbola egiten badugu aukerak guze irabazteko. Eta ni bintzat, oin danok apurtxo bat argixe klaru hau ikusten dugu. Hombre, hor, aztie pasau eta beste bat pasau eta ezin irabaztie, sobre todo lehenengo gunek batxarrak, ze burue ondino dau pasau dan partiduen, ez? Ja gero egunek paseten die eta pentsamentu ipintzen da datorren partiduen, eta ja hor mejorau eta hobetu itzen da, baina kostata, ez? Azkenien, eta ikusten zan partidutan, ez? Normalien ez ginen sartzen txarto partidutara, baina zer txarra pasetan basan, hor berutz jutin ginen, ez? Eta bueno, pasadan azteko partiduaz, hori estan pasetan, alda pasau, ez? Zer txarto egin eta galtzen hasi, baina, partidu luziek eseten die, eta bueno, bentset, pentsamentu epine bida, aldala egin gauzak, ez? Eta aldala partiduk irabazi. Jolan da, ez? Talde desberdina izango da, ez da izango partidu berdine, futbol berdine, honek, bueno, Alaves epe gure kontra luze jokatu haben, eta honek Getafe oso luze jokatzen dau. Honek igual agresibidade geixadeke, Alavese paino, ez da erraza, ez da biz hain ondo beste urte batzutan ikusitxe, baina konpetibidadi ez dabe galdu, ez? Eta horretaz, horreik esatot, ez dala izango erreza. Gero be bai, Getafek jugada asko amaitzen dabe, ez? Eta horrek esan gure dau, amaitzen badabe, kontratakien eta ez dala izango erreza arrapetie. Orduen, bueno, hor beste futbol egongo da, baina, bueno, ni pentsetot Eurepe ez dauzela ondo, eta Eurepe zeo zerbidabe manteintzeko, eta Eurepe urdurik egongo die. Nipetu bisek eukibideela, ez? Azkenien buru okiten bozu, baina bihotza ez, hori bebida, partiuk erazteko. Egixe da, batzutan esaten dela, olako momentuetan, buruaz jokatu bidala, bai, egixe da, jakinen bida, zerrain momentu guztietan, baina gero bihotza bihozu horre gozoketeko. Esposu epintzen bihotza, normalien, esalduko edo kontraizo aurreratuko da, eta nipetu gauza bize bidila, erdiz, eta gazen, aldugunein hori, ez? Buruaz jokatu eta bihotzaz. Ez, guk oin gauz bakarri momentu baten, guk irabazi biogu. Hoxe da gure momentue. Beste ez erretzen da bien, baina guk irabazi biogu. Irabazten badabe, bai, irabazten badugu guk, diferentzize ez da laburtuko. Zeoz, patetan badabe, erogaltzen badabe, bai, baina ondino, azken segiduko dugu. Orduen, guk bakarri begiratu biogu gure partidue, eta hor gure partiduen onenak izen biga. Sí, porque
hemos saboreado esta victoria, además creo que ha sido buena en resultado y en juego, entonces nos vemos con la esperanza de que sabemos hacer las cosas, ¿no? Sabiendo que va a ser un partido completamente diferente al del Alavés, pero sabiendo que podemos competir y sabiendo que vamos a poner en dificultades al rival, y yo creo que vamos a tener nuestras opciones de ganar, y claro, ganando la semana también suele ser mucho más alegre. Pues un poco lo que vengo diciendo todo el año, ¿no? El tratar de jugar en campo contrario, que no va a ser fácil, porque el rival también es de los que juegan largo para tratar de jugar en campo contrario. Intentar sacar muchos centros y finalizar las jugadas. Ellos finalizan las jugadas, muchas jugadas, bien o mal, pero finalizan. Es muy difícil pillarles en una contra. Pues nosotros también creo que tenemos que terminar las jugadas para poder estar otra vez de cara, para poder defender. Y si hacemos eso, estoy convencido que las opciones de ganar estarán ahí, ¿no? Luego hay que estar acertados, pero la idea es el fútbol, y si haces lo que tú crees que tienes que hacer, está mucho más cercano el ganar. Yo creo que hay que tener un poco las dos, ¿no? Mitad, mitad. Cabeza fría sí, porque solo con el corazón es verdad que te puedes desbocar y al final pues te pueden pillar. Solo con la cabeza también, si no tienes corazón, al final te falta ese poderío, esas ganas, esa lucha de lo veo y quiero hacer, soy frío y quiero hacer las cosas, pero me falta ese motor o esa, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener un poco las dos cosas, saber en cada momento qué es lo que tenemos que hacer, y más contra un rival como es el Getafe, ¿no? Si compiten bien en todos los aspectos, ¿no? Si tienen que disputar el balón, disputan el balón. Si van ganando y tienen que dejar pasar el tiempo, dejan pasar el tiempo. Si tienen que cometer una falta, lo hacen. Si tienen que terminar una jugada, la terminan, tirando a gol, lo que sea. En ese sentido, tenemos que ser tan tranquilos como ellos para poder competir como ellos. Sí, pero hace tiempo que no ganamos fuera de casa también. Y los datos están ahí, pero según cómo los cojas, están para una cosa y para otra, ¿no? Todos los estudios son buenos. El que los hace para él, normalmente, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Si lo quiero hacer para mí, pues lo que me está diciendo, ¿no? Creo que 3 partidos en casa hemos ganado, perdón, fuera de casa y dos en casa, ¿no? Pero si te lo quieren hacer malo, dices, ¿desde cuándo no habéis ganado fuera de casa? Nos tenemos que olvidar un poco de esas cosas y pensar más en lo que tenemos enfrente, en lo que tenemos ahí mismo, ¿no? Y yo creo que es partido difícil porque ellos tampoco están en una situación sencilla, están mucho más cerca que nosotros, por supuesto, de salvar la categoría, pero todavía les falta ese ganar ese partido, y vamos a ver si no son capaces de que sea el del domingo. No creo que cambie mucho a lo que conocemos de esta temporada y de otras, ¿eh? Yo creo que el tipo de fútbol no ha cambiado. Pues quizás hayan estado menos acertados que otras temporadas. Sí es verdad que normalmente otras temporadas los delanteros, entre los 3 4 delanteros que tenían, metían cerca de 30 goles, ¿no? Pues uno metía 12, otro metía 10, otro metía 8, pero metían bastantes goles. Ahora les está costando hacer goles a sus delanteros, pero creo que el tipo de fútbol y tampoco los jugadores han cambiado demasiado, ¿no? Creo que tiene, no sé si el 80% del equipo inicial lo podías poner la temporada pasada. Nosotros solo tenemos y solo nos queda pensar en nosotros. Nosotros tenemos que ganar. Esa es la única solución que tenemos nosotros, porque pierdan ellos
y nosotros empatemos, recortas un punto, vale, no estaría mal, recortas un punto y punto, ya está, ¿no? Pero, ¿y si ganan, qué pasa? Que nosotros ganando, pues seguiríamos a la misma distancia, quedaría un partido menos, pero a nosotros solo nos queda ganar y solo nos queda pensar en nosotros. Es verdad que jugando delante nuestro, pues vas a saber el resultado y incluso vas a ver el partido, algunos partidos y punto, pero eso no tiene que influir para nada porque nosotros solo tenemos, la meta es ganar, punto. No, decisión que ha tomado el club, que pues la última renovación que hicieron fue pues eso, hasta el 30 de junio con el poder, el hablar antes para o que sigan o que no sigan, pues para hacer el trabajo de la temporada siguiente y tener más tiempo en ese sentido. Y bueno, es una decisión que ha tomado el club y no tengo nada, no tengo nada que decir, ¿no? Habrán visto que puede ser lo mejor para el club y punto, nada más. Yo creo que solo queda agradecer a los dos pues, por el tiempo que han estado, el trabajo que han hecho para el club. No, no, porque no lo he tomado este es el sexto año que estoy aquí, en los 6 años creo que hemos hecho igual, hasta no ver qué es lo que puede pasar, no hemos tomado esa decisión y tampoco creo que este año vaya a ser según lo que pasa al final, nos quedemos o no nos quedemos. Pueden pasar muchas cosas en 15 días que quedan de fútbol, que va a pasar enseguida y que hay que tomar decisiones, pero bueno, vamos a esperar un poco. ¿Vale?